Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de NutriCharlas Adara, ya el quinto de esta segunda temporada. Y bueno, el día de hoy, además de tener una invitada muy especial, de la cual ahorita voy a hablar más adelantito, pues tengo como siempre aquí acompañándome a Diana Laura Hernández de los Ríos, recordándoles un poquito sobre ella. Ella es nutrióloga de formación, tiene una especialidad en nutrición clínica para la obesidad y acaba de terminar su maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y es quien nos ayuda en el área de psiconutrición. Aquí en Adara ella se encarga mucho de la educación del paciente, entre otras cosas. Pues muchas gracias por acompañarnos, Diana. No, gracias a ti por invitarme. Este episodio va a estar muy bonito, muy interesante porque vamos a hablar de varios temas pues fundamentales y yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con este episodio y con la persona con la que tenemos aquí ahora. Y pues sí, efectivamente es alguien que nosotros apreciamos mucho aquí dentro del consultorio. Es Dulce. Como había mencionado en episodios anteriores, la idea es platicar un poquito cómo ha sido el proceso tanto a nivel profesional como el proceso a nivel personal de quienes formamos parte del Team Adara. ¿Por qué? Porque pues el mostrar el lado humano en nosotros los hace ver que todos nosotros estamos viviendo procesos similares a los que pasan muchos de ustedes. Entonces, pues muchas gracias, Dulce, por acompañarnos y además de darte la bienvenida, te pido que te presentes, tu nombre completo, tu edad, a qué te dedicas, qué haces dentro del consultorio y además qué es lo que has estudiado. Ok, yo soy Dulce Alejandro Ochoa Torres, tengo 25 años y soy nutrióloga y cosmetóloga y actualmente estoy estudiando una licenciatura en fisioterapia y una maestría en fisioterapia dermatofuncional y pues actualmente en el consultorio me dedico a ver pacientes en el área cosmetológica, trabajo de la mano de la doctora y pues también de la mano de todos ustedes. Así es, pues Diana se ha estado muy en contacto con Dulce en muchos aspectos, incluso a nivel de consulta, pero también eso lo iremos platicando más adelante. En este caso, en esto que nos está platicando Dulce, pues ella se ha formado mucho en el área que hacía falta en Adara, porque cuando Adara inició como un consultorio puramente de nutrición, después entró la parte de medicina estética, luego fuimos profundizando en más temas en el área de nutrición y luego ya finalmente llega Dulce para abrir el área de cosmetología como tal, a pesar de que era un área que ya teníamos por ahí un poco trabajada, pues Dulce llega a fortalecer precisamente esa área. Pero ella llega desde muy chiquita, desde que era alumna, incluso antes de entrar a cámaras, ella peleaba y decía que en realidad ella llegó desde que inició Adara y yo le decía que no porque se fue un tiempo y nos dejó por ahí solos, aventó todo porque se enojó en cierto momento, pero eso también los platicamos más adelante. Ahorita lo que quiero platicar es cómo fue su proceso de inicio desde que era niña. Primero, a título profesional, ¿tú desde que eras niña pensaste en que ibas a ser nutrióloga, en que ibas a ser cosmetóloga, en que ibas a estar estudiando lo que haces ahorita? No, o sea, yo jamás, es más, ni siquiera conocía. Para empezar, cosmetología es un área que puedo atreverme a decir que es nueva y que va evolucionando. Entonces, yo no la conocí hasta que yo estuve aquí en Adara. Y nutrición, pues, fue influenciada por ti. Pero yo jamás de niña, yo no me imaginé estar estudiando. Yo siempre quise estudiar químico. E incluso quise irme fuera a estudiar químico, pero pues... Y hubo algún punto en el que quisiste estudiar medicina, ¿no? Medicina también lo intenté, de pero... hecho, entró a la carrera de medicina, sí. Hizo un semestre. ¿Lo terminaste? No lo terminé. No, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? Pues fue ahí donde empecé a tener problemas, y bueno, yo en ese entonces yo no me daba cuenta, yo no sabía lo que era pasar por una depresión o ansiedad, yo no sabía etiquetarlos en ese momento. Tenía síntomas o cosas que yo sentía, pero yo no sabía identificarlos. Yo viví un divorcio de mis papás previo a yo entrar a la carrera de medicina. Entonces ya cuando entré a la carrera de medicina, yo jamás
viví como ese duelo del divorcio de mis papás. Entonces entré a la carrera de medicina y ese estrés del primer semestre de anatomía, que tú sabes que es un filtro para los estudiantes de medicina. Cambia todo, ¿no? Cambia todo, o sea, pasar de la prepa a medicina y pasar también de estar en la sociedad de alumnos, porque yo estaba en la sociedad de alumnos en la prepa, a pasar a no conocer mi ambiente en medicina. Yo veía todo así como gris, o sea, nunca me entendí. Y yo decía que no me gustaba la medicina, pero nunca supe si realmente no me gustaba la medicina o fue el entorno que viví en ese momento. Ajá. Sí, ahorita profundizamos en esa parte porque me parece que esa es una de las partes muy importantes. No lo mencioné, creo, pero bueno, Dulce, yo la conozco desde chiquita porque es mi sobrina, y bueno, pues conozco bien toda su historia. Bueno, no bien porque seguramente, como en todas las relaciones, habrá cosas que no me haya contado, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues me ha tocado verla desde chiquita. Así que en me gustaría que nos regresáramos un poco. Dulce, cuando eras niña, pues tus papás sí vivían juntos, ¿sí? Y cuando eras niña, ¿tú sientes que tuviste alguna situación a nivel nutricional, o ahora que lo ves hacia atrás, que estás hablando de esa parte de la depresión, crees que tuviste desde niña episodios depresivos o episodios relacionados a la mala alimentación o a la nutrición, etcétera? Bueno, yo sí, bueno, ahora que lo veo a retrospectiva, yo sé que tuve una mala relación con mi alimentación. No sé en qué punto ni logro identificarlo, qué tipo de mala relación con mi alimentación era, porque eso lo empecé a identificar más tarde, pero sí sabía que nunca tuve como quien me guiara a ese estilo de vida saludable o equilibrado, porque yo recuerdo, tengo una foto con mis compañeros en el Parque Guadiana, de compañeros de primaria, y todos salen así bien felices haciendo ejercicio y yo salgo con una bolsa de chetos. Entonces, a mí se me quedó muy marcada esa foto porque, o sea, siento que muchas de las veces yo, o sea, lo importante para mí era la comida. O sea, era la comida. Entonces, desde ahí traigo una fijación por sobrina de su comida. tía. Oye, pero fíjate que les cuento que en la casa de mis papás, bueno, en el episodio donde hablé de mi historia, yo les platicaba que mi mamá tenía una situación donde había sido pobre, había vivido la pobreza, y esa pobreza la había llevado a que nos había sobrealimentado a nosotros, pero yo decía que era una decisión personal la que uno tenía, en la que escogía finalmente los alimentos, pero algo que no faltaba en nuestra casa era comida. Dulce creció prácticamente conmigo, bueno, con los abuelos de ella, que son mis papás, porque pues ahí vivían, literal, ahí vivían. Entonces, Dulce crece desde chiquita, pues rodeada de mucha comida, pero era comida saludable. El detalle es que creo que mi papá. Sí, ahí había una situación con tu papá. Platícanos qué pasó ahí. Mi papá era fan de papitas, galletas, todo menos lo que fuera comida hecha en casa. Mi papá odiaba el pollo, odiaba la carne, entonces todo lo que había que comer eran papitas. Entonces, mis momentos a mí como de diversión, ¿cómo se dice? Como de dispersión. Sí, claro. Era ir comer con mi papá esas cosas. Sí, creo que ahí Dulce tenía o tiene una relación con su papá así como muy cercana, y eso era una cuestión donde pues por un lado había abundancia de comida en nuestra casa, y además la forma en que se relacionaba ella con su papá era a través de alimentación no funcional, por no decirle chatarra, pero alimentación no funcional. Pues entonces eso hacía que por un lado tuviera mucha comida, aunque fuera saludable o natural o no procesada,
pues también por otro lado tenía esa alimentación que sí era de mucho procesamiento, ¿no? Sí, y desde esa edad se van como que formando mensajes parentales. Si vamos Totalmente. relacionando de que, ay, pues mi papá convive conmigo y este tipo de alimentos, pues ok, este tipo de alimentos es igual a convivencia. Y totalmente, porque si yo te puedo decir de un alimento que es mi favorito hasta ahorita, es la pizza Corleón, y es porque a mi papá le encantaba la pizza Corleón, y de chiquitos era ir a comer con el pizza Corleón. Sí, de hecho, ahí ya tenemos un comercial no pagado, pero sí, efectivamente, hasta la fecha, cuando queremos pedir, para que los que nos siguen en redes sociales, en Instagram, tenemos algo que es como una tradición dentro de Adara, que es comer todos en conjunto los sábados en la tarde. Después, generalmente nuestros sábados son de mucho movimiento y al final, a manera de relajación, nos juntamos todos en la mesa a comer y ahí, pues generalmente es comida no muy saludable. Seguimos con los mensajes parentales. Sí, y comemos comida procesada rica, ¿no? Y siempre que vamos a pedir pizza, bueno, Dulce tiene como esa fijación de que tiene que ser de esa, si no, no lo disfruta, pero efectivamente viene de un proceso de atrás. Y yo creo, analizándolo yo, como tío, no como nutriólogo, más como tío, yo sí me daba cuenta que sí era así como para ella, como disfrutaba mucho porque era cuando ellos se sentaban a comer en familia. O sea, eso lo tiene como muy grabado, la felicidad que tenía su papá, la felicidad que tenía su mamá, y que ella le recuerda ese tipo de cosas. Y eso lo veía yo desde que incluso todavía ni era estudiante. Yo era todavía, bueno, sí era estudiante, pero no de la carrera de medicina ni de la carrera de nutrición. Estaba yo en prepa cuando ella nació, y desde los 2 años empezábamos a ver como que esa fijación de ella de pegarse mucho a su papá y de empezar a comer como que esas cosas. Estoy hablando de los 2 años. O sea, un niño inicia su alimentación complementaria entre los 6, más o menos a los 6 meses, y se integra a la dieta familiar alrededor de los 2 años. Ahí ya come todo lo de la familia. Pues a esa edad ella ya estaba comiendo todo eso que le ofertaban, ¿no? Ahí en la casa. De hecho, ahí en cuestión de como historia, les platico que pues Dulce se pegaba mucho con nosotros. Hablo de mi hermano y mío. De hecho, en la edad como de los primeros 2 años de vida, andaba para todos lados con mi hermano, que es su tío. Incluso él se la llevaba a su escuela y andaba ahí con ella, porque Dulce fue una niña, muy, muy inteligente, muy educada, muy tranquila. Si le decías quédate ahí, se quedaba ahí, jugaba ahí quietecita. Era muy padre para nosotros porque podíamos, llevárnosla a lugares y sabíamos que sí iba a estar, pues tranquila, que iba a estar, bien ordenada, ¿no? Entonces, eso hacía que nosotros nos la llevábamos para todos lados. Yo creo que era muy divertido para nosotros. Nosotros la esperábamos con mucho cariño, lo tengo que decir, que cuando ella estaba en la panza de su mamá, que su mamá estaba embarazada, nosotros andábamos en Las Vegas. Todavía no sabíamos qué era. No es cierto. Ya sabíamos que iba a ser una niña. Entonces, mi hermano y yo andábamos en Estados Unidos, en Las Vegas, y recuerdo con mucho cariño que todo le queríamos comprar a ella, incluso uniformes de los equipos de fútbol americano. Y me acuerdo mucho porque mamá nos regañó porque estábamos aferrados a comprarle un... Y ahora me regaña que porque no uso vestido. Bueno, pues, es que en ese momento nosotros no sabíamos qué, ¿verdad? Y para nosotros era como muy bonito el quererle traer. Entonces, recuerdo que le trajimos un montón de cosas de allá de Estados Unidos. Entonces, fue como una niña muy esperada por nosotros, porque pues ya queríamos que... Entonces creció con nosotros, se forja. Es una relación un poquito extraña porque de repente fungíamos casi como hermanos, y de repente como tíos, y de repente como papás, y de repente... Claro que nunca puede alguien suplir al verdadero padre, ¿no? Pero yo me refiero a que en la relación se daba como que esa situación de repente de fungir de formas diferentes. Y en ese contexto, pues ella vive mucho con nosotros, pero también tiene el enfoque de su papá. Entonces, en este concepto,
yo recuerdo mucho que con Dulce, por ahí de los 2 años, nosotros empezamos a ver que empieza a pegarse mucho con su papá y se empieza a desapegar un poquito de nosotros, justo entre los 2 y los 4 años, por ahí. Pero eso trae como consecuencia que, pues, ya en esa relación ya no sepamos nosotros, además de que hubo un tiempo porque los primeros 2 años de vida vive con nosotros, literal, y luego después se va a su casa, ya viven separados, y cuando se va a su casa, pues se da esa separación de con nosotros, no una separación emocional, ni mucho menos, no se rompe relación, nada de eso. Sin embargo, pues estábamos acostumbrados a traerla para todos lados y de repente se fue, o sea, se fue como el alma de la casa porque era la niña de la casa y andaba juegue y juegue. Y cuando la veíamos, ya la veíamos un poco diferente. Incluso hay fotos de ella, chiquita, donde la veíamos medio tristezona, ya no con la misma alegría, y hay una foto en particular que recordamos todos, pues con cariño, pero a la vez tristeza, porque se ve ella toda tristecita con su cara así, pues sí, triste, y además como que los zapatitos todos cochinos, eran unos guarachitos, los pies también todos, así, o sea, se veía, esa foto la recordamos con cariño, pero a la vez como con tristeza, porque ahí veíamos como que empezaba a tener como un cambio ella. Sin embargo, nunca a tal grado de que se viera una depresión o algo así, pero recordamos como ese cambio en la familia y lo hemos platicado en familia, esa situación. Pero bueno, regresando contigo, Dulce, a manera de hacer conciencia, ¿en qué momento tú empiezas a concientizar esa situación de cambios? O sea, en la primaria, lo recuerdas ahora, pero tú en qué momento dices, yo tenía esta alteración o me veía diferente que los demás o algo. Oh, yo me di cuenta ya hasta que estaba en la universidad. O sea, de chica yo recuerdo que tú me intentabas ayudar, porque yo recuerdo que tú me metiste un plan de alimentación en la primaria, y yo recuerdo que yo decía, ay, es que había trabajos en equipos y mis compañeras pues pedían pizza y yo estaba en plan de alimentación. Y yo me quería ir a mi casa a ir a comer mi comida que mi nutriólogo, mi tío me había puesto, porque yo, o sea, yo me veía que físicamente, o sea, eso era lo que yo era conciencia, es mi físico, no tanto mis hábitos, sino mi físico comparándome con las otras niñas de... Eso sí fue desde primaria. Desde primaria, sí. Sí. Lo de la autoestima yo creo que desde primaria. Que precisamente yo quiero recalcar que no es que yo la haya metido a ella a una dieta. Ella me buscó, empezó precisamente a fijarse en esa situación, y empezamos a ver cuestiones que ya nos llaman focos rojos, si bien ella nunca tuvo un trastorno de la conducta alimentaria, franco, restrictivo, sí tenía como focos rojos que nos llamaban la atención desde que era muy chiquita, y entonces ella se acercó. Aquí tengo que destacar que su mamá ha vivido con obesidad desde hace mucho tiempo, y entonces desde chiquita Dulce vio esa situación o vivió esa situación de lo que es alguien que vive con obesidad. Y bueno, en alguna ocasión, yo creo que en esa confianza que había de tío, sobrina, ella llega y me dice, oye, pues yo quiero, yo no me veo como mis compañeras, yo quiero... Recuerdo mucho que habló de su pancita, ¿sí? Y así lo dijo textual. ¿Pero eso nació tuyo, Dulce, o era como también, porque en esa edad obviamente se da el bullying? En esa edad somos vulnerables a eso. ¿Hubo algún comentario? Porque también me toca con muchos pacientes que me dicen, no es como tal que me hayan dicho nada, pero yo empiezo a ver mi entorno, empiezo a notar que mis compañeras no se ven como yo, y es ahí cuando yo me doy cuenta de que quiero cambiar. Pero en tu caso, ¿qué fue? Yo pienso que sí fui yo, o sea, desde lo que yo recuerdo, yo siempre fui una persona muy social, siempre tuve grupos de amigos muy grandes, entonces yo nunca fui excluida, ni nunca fui de las personas a las que etiquetaban, ajá. Entonces yo lo percibía desde mí misma, porque yo decía, ay, pues como que en todas mis compañeritas se fijan los niños y en mí no. Y desde ahí empieza como un sentimiento de, pues es algo de autoestima, o sea,
En esa edad uno no, o sea, está uno chiquito como para estarse fijando en novios o novias, pero uno lo ve desde la perspectiva del físico, ¿verdad? Sí, claro, de que siempre, incluso en la primaria, aunque todavía no estés buscando novio ni nada de eso, pues siempre está como la niña bonita, como la niña que a todos los niños les gusta, así, incluso a veces hasta, bueno, se oye mal, pero hasta las ponen en categorías en que esta es la más bonita y esta es la segunda y esta es la tercera. Por ejemplo, en obras de teatro, Ajá. La niña bonita pues era quien es protagonista y así, ¿verdad? Claro. Entonces, esas cosas a los niños siento yo que, o sea, nos van pegando en el autoestima y eso lo arrastramos hasta... Yo esperaría ese tipo de conductas todavía un poco más adelante, o bueno, es lo que suelo ver yo en mi consulta, se suele dar sobre todo en la adolescencia, porque en la adolescencia es cuando ya buscas ahora sí el novio, ahora sí buscas gustarle a los niños, y es cuando se da más esta parte de comparación, de qué ocupo yo para que me aprueben socialmente. Pero entonces en tu caso vino todavía desde primaria y supongo que ya cuando entramos a la adolescencia en secundaria se agravó un poquito más. Pues sí se agravó un poco más por el hecho de que yo siempre trataba de mantener ese estatus de ser la persona con grupos sociales grandes y se agravó en el sentido de que yo tenía cambios muy, pues no sé si eran extraños, o sea, ahorita ya los comprendo de diferente manera, pero pues eran sí cambios de peso y aparte que pues mi alimentación nunca había sido buena. Nunca había sido buena. Ajá. Sí, de hecho, desde niña empieza a tener rechazos alimentarios, como una conducta aprendida. Y aberraciones, no solo rechazos, o sea, le agarré coraje a ciertos alimentos. Sí, yo creo que en un momento muchos de ellos fueron como una situación aprendida de sus papás, porque yo recuerdo que no le gustaba, por ejemplo, al papá los pescados y hasta la fecha no. Dulce hace un esfuerzo reciente, empezó a hacer un cambio de hábitos y en ese cambio de hábitos comenzó ella a tratar de consumir algunas cosas que no consumía. Precisamente ayer o antier la veía que estaba comiendo pescado, cosa que... con mucha catsup. No, de hecho sí, cabe resaltar que le tuvo que embarrar un montón de mayonesa. Para que no sepa, pero van de mi omega 3. Pero bueno, ya empieza como a aceptar eso, porque no nos aceptaba ningún producto de mar. Y eso fue desde muy chiquitita. Yo creo que a los 2, 3 añitos comenzó con esa situación que nosotros veíamos como focos rojos. Pero recuerdo mucho que mamá nos dijo, no se metan, ellos son una familia separada y aunque vivieron con nosotros, pues nos decía, no se metan. Entonces, ahí es en donde uno desde acá decía, híjole, pues está muy chiquita como para que empiece a rechazar alimentos, pero bueno, pues también se le deja ser a las personas, ¿no? Por eso a mí me encanta ver que traen las mamás a sus niños a consultas, porque muchas de las veces siento que el papá no tiene esa conciencia de lo que le está provocando al hijo y que eso no se ve a la edad de la infancia, sino cómo se ve ya en la adultez. Sí. Porque yo recuerdo que hasta, por ejemplo, el huevo lo llegué a rechazar porque a mi papá no le gustaba. Entonces, o sea, un alimento tan importante y llegarlo a rechazar y arrastrar eso hasta la adultez Y claro que ningún papá hace o quiere dañar a su hijo de manera consciente, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de que, o a manera de crítica de los papás, no, o sea, es la idea de hacer conciencia de que muchas veces los pequeños muestras que estamos dando con los niños, pues van a traer repercusiones más adelante. Sí, es que son como esponjitas y si ven que su figura que tanto admiran como papá o mamá tienen ciertas conductas, pues lo que hacen es imitar. Entonces, ni siquiera han probado el alimento, pero como mi papá lo rechaza, pues yo también lo voy a rechazar. Ni siquiera si sé que no sé si no me gusta, pero si a mi papá no le gusta, pues seguramente a mí tampoco. De hecho, así era con Dulce, porque Dulce idolatraba a su papá, adoraba a su papá, entonces era así como que yo quiero ser como él. Y en eso bueno, también Dulce hizo desde chiquita actividades de todo tipo.
Bueno, casi de todo tipo, porque lo deportivo nunca se le dio. Nunca. Nació con las rodillas, una para un lado y otra para el otro. Y eso es literal, ¿eh? Sí. Eso es literal. Y entonces no le gustaba el ejercicio. Bueno, ella empezó con una alteración de las rodillas, que por cierto la llevamos a ortopedista varias ocasiones y todo eso. Y ese fue como, digamos que el primer pretexto para rechazar el ejercicio. Le gustaba el fútbol. Era buena cuando era niña jugando fútbol, pero no pudo seguir jugando fútbol, creo que por dos cosas, ¿eh? Una, un comentario que le hicieron al respecto, y la otra, lo de sus rodillitas. ¿Cuál es ese comentario? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Sí, un comentario un poco machista, pero que me decían que pues me iba a volver poco femenina jugando fútbol. Entonces lo dejé y a manera de rechazo yo dije, pues si no me dejas jugar fútbol, pues yo porque voy a hacer otra actividad. Claro, fíjense, o sea, eso fue, yo creo que como por ahí de los 8 años de edad sería más o menos. Sí, en más primaria. o menos. Sí, fue en primaria. Uh-huh. Y sí es cierto, o sea, ella, lo recuerdo yo muy bien que ya no quiso, hacer otra actividad. Hacía muchas actividades, hacía, danza, hacía, Violín. eso fue ese fue el único ejercicio que mantuvo por mucho tiempo. Estuvo en violín, estuvo en teatro, estuvo en muchas actividades pero a nivel de ejercicio físico como tal, nunca quiso, ya volver. Y yo recuerdo mucho que nosotros le decíamos, no, yo quería que siguiera haciendo fútbol porque era buena. Pero bueno, también tampoco ya no insistí por la situación de lo de las rodillitas que traía por ahí, que eso es algo que sigue teniendo hasta la fecha, pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. En esta dinámica, pasas a secundaria. Pero antes de eso, yo sí quiero saber, Dulce, para ti, ¿cómo impactó el estar como en una dieta o en un plan de alimentación tan chiquita? Porque ahorita nos explicabas que tenías que ir a la casa de compañeras y a veces te generaba como que, ay, pero es que no voy a poder comer lo que ellas porque yo estoy en un plan de alimentación. Y me llama la atención porque de niño, la conducta que yo veo en los niños es al revés de, ay, el escape, ¿no? Con los amiguitos, pues comer otra cosa. Pero contigo había como, aunque fuéramos a otro lado, seguir con la disciplina de estar a dieta. Sí, yo trataba de mantenerme porque yo decía, es que le tengo que echar ganas y le tengo que echar ganas, pero sabes que ahorita que me estás preguntando me llegó un recuerdo que llegando a casa yo me topaba con que llegaba a casa y mi comida era mi plan de alimentación y mi familia comía otra cosa. Entonces, híjole, qué difícil, o sea, era bien difícil porque yo decía, pues yo quiero comer lo que tú estás comiendo porque pues a mí me encantaba lo que cocinaba mi abuela, lo que cocinaba mi mamá y ver lo de mi plan de alimentación que a lo mejor pues se veía más aburrido frente a un guiso de mi abuela, claro. Pues o sea, sí era complicado. Sí. ¿Y cómo impactó para ti esta parte? O sea, porque obviamente, no sé, lo veías como un castigo de tengo que comer así para verme de tal manera, o lo veías como, no, esto es sano y me va a llevar a mi objetivo, o sí lo veías como algo malo. Yo creo que nunca lo vi de ninguna manera. O sea, yo lo hacía porque dentro de mí sentía que tenía que mejorar, pero nunca lo vi ni malo ni bueno. Simplemente había cosas que me topaban en pared como eso con mi abuela, y por otro lado las salidas con mis amigos al cine o así compraban palomitas y yo no sabía qué hacer y muchas de las veces no tenía las herramientas para decir, bueno, puedo comer palomitas y continuar, ¿verdad? O así. Te lo pregunto porque en esta edad es muy común que se empiecen a formar esquemas y a mí, pues, con esta información, yo creo que el esquema que puede estar ahí presente es el de defectuosidad, ¿no? Porque uno empieza a sentirse defectuoso cuando los demás pueden hacer una cosa, pero yo no, porque yo tengo un defecto que tengo que corregir y entonces mi alimentación empieza a cambiar. Sí, pues es que yo veía a mis compañeras, porque hablando del fútbol, 3 de mis compañeras con las que yo me juntaba jugaban fútbol. Entonces yo las veía jugar fútbol, eran más activas, eran las que estaban en los equipos deportivos y yo nunca podía hacer nada. Entonces yo decía, pues desde ahí yo me empecé a sacar defectos. Entonces mi autoestima se tumbó por mucho, mucho tiempo. Entonces lo que dices,
o sea, sí tiene razón y a lo mejor en cierta parte, pero yo no lo recuerdo, pero a lo mejor puede ser que lo del plan de alimentación también lo busqué en cierta parte por corregir ese tipo de cosas. Sí, ahí es en donde en la actualidad hay tendencias en la nutrición en las cuales se sugiere que un niño no lleve un plan como tal, cuadrado. Hay tendencias, hay de todo tipo, ¿sí? Por eso se hace una evaluación del niño, por eso y ahorita, por ejemplo, dentro de Adara, en un área que nosotros denominamos Adara Kids Club, lo que se trata, o lo que estamos haciendo es tratar de educar al niño, que es en donde creemos que está Al niño y a los problema. papás. Claro, sí, el empezar a involucrar a los papás, el empezar al niño, involucrarlo en por qué la fruta, por qué la verdura, todo eso. Y que aquí es en donde está el problema, en que estos procesos son largos. No es voy a venir a la consulta 2, 3 semanas y ya va a bajar el niño 4 kilos. No, porque el objetivo que yo tengo con ese niño en la actualidad, o que Diana tiene con ese niño en la actualidad, no es que baje de peso. El objetivo que ella tiene es educarlo, es el que él entienda el por qué, sí, es decir, es una nutrieducación, por decirlo de alguna forma, y bueno, eso es justo lo que ahorita está haciendo Diana con los niños, en el aspecto de, a través del juego, a través de lo lúdico, tratar de que el niño comprenda por qué la alimentación adecuada es lo mejor, ¿no? O sea, desde el punto de vista de no que lo haga porque no le quedó la ropa, ¿sí? Que a lo mejor ahí es en donde, por eso dicen que a veces el médico, el nutriólogo no debería atender a sus propios familiares, porque bueno, se pueden llegar a cometer errores, porque por muchas situaciones, ¿no? Pero en este aspecto, pues decir que ahorita hay una tendencia diferente dentro de Adara a atender a esos niños y, como lo dice Diana, pues de poder impactar en los papás. ¿Por qué? Porque pasa muy frecuente, nos pasa eso, que lo trae la mamá al niño y el papá es como que no muy convencido, como que, ay, pues, ¿para qué? No lo necesita, es un niño, no, y lo trae la mamá. Le hacemos una evaluación al niño, el niño resulta que ya trae resistencia a la insulina, porque cada vez vemos más a tempranas edades esa resistencia a la insulina, esas alteraciones a otros niveles, y bueno, resulta que ya trae esos detalles el niño, y entonces ya requiere una intervención un poquito diferente, y en esa intervención entra los papás, y cuántas veces, Diana, no nos ha pasado que la mamá lo trae, el papá no está de acuerdo y entonces el papá está comiendo enfrente de él otras cosas mientras el niño está tratando de comer saludable o hacer eso, Sí, ¿no? se repite mucho. Y es que este proceso es complicado de por sí, o sea, aún pensando en el panorama ideal de que papá y mamá apoyan, y con apoyan me refiero a, están involucrados en el proceso, ayudan a que en casa haya una buena alimentación. Aún así el proceso es complicado porque obviamente no podemos controlar lo que el niño vive en la escuela, en la primaria, en la secundaria, porque también es otra cosa, ¿no? También en la escuela, pues a lo mejor mis amiguitos comen diferente que yo. Pero aún así, o sea, esa parte es de por sí complicada. Ahora, si el papá o la mamá no están de acuerdo, o si hacen una diferenciación de que, ok, como mi niño está enfermo, pues él va a comer diferente, pero nosotros no. Uy, créanme que eso es un daño muy grande psicológicamente para el niño, porque obviamente, como les decía ahorita, se empieza a formar un esquema de defectuosidad. Entonces el niño empieza a decir, bueno, pues ¿por qué yo tengo que comer así? O sea, ¿por qué yo soy el diferente? O sea, ¿por qué yo tengo esto malo? Impacta mucho. Entonces en la consulta sí intentamos que el niño y los papás entiendan que pues comer saludable no es un castigo, no debe ser visto así. Los enseñamos mucho esta parte de no premiar, porque es muy común premiar con la comida, de sacaste un 10 o te portaste bien, te dieron una estrellita en la escuela, vamos por el lado que tanto te gusta, ¿no? Claro. Y desde ahí. Y perdón que te interrumpa, Diana, pero eso le pasaba mucho a Dulce. Dulce siempre fue, pues como ya lo mencionó ella hace un momento, fue muy sociable, pero era un poco extraña en un aspecto porque era muy sociable, pero también se encerraba mucho en ella misma. Pero algo que tocó ahorita muy importante, Diana, es que Dulce era de muy buen promedio desde
primaria, desde kinder fue la niña. Yo recuerdo que en el kinder pues era la niña que cantaba, era la niña que ponían a leer desde chiquitita, desde el kinder. Era muy, muy lista. Muy Entonces, sobresaliente. ¿perdón? Muy sobresaliente. Muy sobresaliente. Sí, era la niña que escogían para todo. Entonces, en la primaria, pues sigue siendo la niña de buen promedio. Y en este contexto, mi papá era muy dado a festejar y a festejar Los con logros comida. académicos, sí. Sí, entonces ahí es en donde se empieza a dar eso. Mi papá sí tenía ese detalle, le encantaba. Pero eso nos pasa a nivel México. O sea, todos los mexicanos, y siempre lo decimos en la consulta, y a lo mejor lo vamos a repetir en todos los podcasts porque es real. El mexicano está triste, come. Está feliz, come. Hay que celebrar comiendo. No sé si recuerden, pero antes celebrábamos cosas y nos íbamos de día de campo y todo el mundo jugaba y todo el mundo hacía. Y aunque sí había comida, había juego. Y era sándwich. Y ahorita lo principal es la comida fuerte, la reunión familiar es la comida fuerte. Y comienzas desde antes, comienzas con toda Las la botana, papitas. todo eso, y luego ya. Entonces, bueno. Es que ni siquiera uno lo hace los familiares no lo hacen con mala intención, o sea, también queremos recalcar eso. Es un lenguaje del amor, o sea, a lo mejor aprendimos que esa comida como es rica y el niño se pone feliz al comerla, pues uno quiere ver al niño feliz y no pensamos en el impacto negativo que eso va a tener. Entonces tampoco no queremos, sí los estamos regañando, pero poquito, pero es más para hacerlos conciencia de que este tipo de conductas pues se tiene que primero fijarse en qué están pasando para poder modificarlas. Y en eso que dice Diana, es cierto, porque cuando a uno le gusta algo, que lo disfruta realmente y que está con su pareja, que está con sus hijos, que está con lo primero que hace uno, mira, pruébalo, está bien rico, te va a gustar. O sea, uno quiere agradarle a la otra persona muchas veces a través de la alimentación. ¿Qué hacían nuestras abuelas? Nuestras abuelas llegamos a la casa de las abuelas y las abuelas lo primero que nos dicen es, agarre, ahí hay comida, y hay y andan hasta buscando, sacando de la alacena lo que no para que comas, ¿no? Entonces, efectivamente es un lenguaje de amor muchas veces, pero bueno, a veces caemos en otras situaciones. En otro extremo. Así es. Entonces, bueno, siguiendo en este detalle, Dulce, pues tú empezaste a ver situaciones en primaria, pero ¿cuándo tú sientes que se dio tu aumento más grande de peso o donde empezaste a darte cuenta que que no te sentías tan cómoda con tu cuerpo? Sí, que te estresó más el tema. Exactamente. Lo más fuerte ya fue en la universidad. En la universidad. Ajá. En la universidad, pero ya no tanto por el físico, sino porque ya me sentía cansada todos los días. Eso. Ya no me levantaba de la cama, o sea, sumándole la depresión, o sea, era todo lo que me arrastraba, eso que estaba viviendo, era parte lo físico, o sea, lo metabólico, pues no dormía bien, pues difícilmente un ejercicio, o sea, no podía hacer ejercicio. En tu etapa de primaria a universidad que nos estás contando, ¿hubo saltos en el peso en el que bajaba y subía, o siempre te mantuviste como plana en un mismo No, peso? sí, había picos. Uh-huh. Sí, sobre todo en la preparatoria, yo creo que ahí fue donde el momento en el que más altibajos tuvo. Incluso como mencionaba hace un momento, bueno, en la preparatoria concursó por la sociedad de alumnos de la preparatoria en donde ella estuvo, la preparatoria diurna, y bueno, fue la primer presidenta mujer del Comité Ejecutivo Sociedad de Alumnos CESA de la diurna. Una campaña que ella disfrutó mucho, una campaña que creo que le gustó ¿cómo lo viviste? ¿Tú, te impactó en algún momento estas situaciones de la depresión, estas situaciones incluso en la campaña o no? Bueno, en la campaña no, en la campaña la disfruté muchísimo, ya hasta mis finales ¿cómo se llama? Del periodo, porque fue donde ya comenzó la ruptura de mis papás. Ahí empecé yo con la depresión, y era bien difícil porque yo traía la depresión encima, pero yo tenía que dar la cara
con los alumnos, pues Qué seguir difícil. gestionando, seguir buscando cómo apoyarlos y pues encima traía el peso del divorcio de mis papás y pues desde ahí empezó y ahí fue donde Por eso lo dices que arrastré. hasta en universidad como que salió, ¿no? Porque en esta Hasta ahí etapa explotó. pasó, Ajá. pero tenías que Sí, reprimirte tenía que mucho. mantenerme, o sea, me puse un escudo por completo y pues eso fue lo que me mantuvo de pie hasta la universidad. Pero fíjense cómo una de las cosas por las que queríamos platicar con Dulce su proceso es para mostrarles cómo muchas veces no se trata de culpar a nadie, o sea, simplemente, pero la obesidad, el sobrepeso es una situación que no es, les llamamos enfermedades complejas, porque que es una enfermedad y se denomina compleja porque no está involucrado solo la genética, está involucrado la genética, lo ambiental, entre otro montón de cosas que hay alrededor de esto, que no es el tema de este podcast, pero hay muchas cosas que están alrededor de el diagnóstico de la obesidad, ¿no? Entonces, en esta cuestión, lo familiar y lo social jugó un papel muy importante, y si a eso le agregas que no tenía la actividad física que debería de tener, pues bueno, con mayor razón. Llegas a la carrera, empiezas a estudiar medicina, y empezamos a ver nosotros algo con ella que nunca nos había tocado ver, que yo había dicho que desde que era niña ella había sido sobresaliente, y acá en la carrera, pues no que no fuera sobresaliente, sino que ya no se le veía el mismo brillo que disfrutara. Yo recuerdo mucho que ella se acercó conmigo, y me dijo, es que no me gusta, y yo recuerdo que le dije, si no te gusta, salte, no, y creo que influyó eso, pero también creo que había gente alrededor que no quería que dejara de estudiar medicina, porque muchas veces a quien estudia medicina lo ven así como que, ay, es que una carrera súper bien, que es muy inteligente y todo eso, y a veces cuesta trabajo tomar la decisión. ¿Te costó trabajo tomar la decisión? Sí, mucho, porque yo, pues como venía de la sociedad de alumnos, ya todos sabían que yo había tomado la decisión de entrar A a medicina. medicina. Yo ya venía conociendo gente en medicina por la propia sociedad de alumnos, por la FEUD. Entonces, pues sí costaba bastante porque todo el mundo me decía, ¿y cómo te vas a cambiar si ya entraste a medicina? ¿Cómo te vas a cambiar a nutrición? Y desde ahí yo sentí, yo recuerdo del podcast que tú dijiste del pleito entre médicos y nutriólogos, desde ahí yo sentí el menosprecio hacia la carrera de nutrición porque me decían, o sea, ya estás en medicina, ¿qué vas a ir a hacer de nutrición? Y yo decía, pues bueno, pues no, o sea, yo decía, no me gusta la medicina, pues voy a ir a nutrición. ¿Y por qué nutrición? Porque yo en ese entonces yo estaba en Nadara, le estaba ayudando a Jorge y me gustaba porque me daba clases junto con Peter, que pues ahorita es ya nutriólogo, tiene su consultorio. Él está yendo súper bien. Ajá. Saludos, Peter. Estamos muy orgullosos de que lo estés haciendo. Como luego dicen, la está rompiendo. Sí. Peter, muy bien. Entonces, los sábados nos daba clases y entonces yo empecé a ver temas de nutrición antes de entrar a la carrera de nutrición y me empezó a llamar la atención. Y que pues aparte yo siento que sin querer queriendo, pues curar una parte de mí que pues ya venía yo arrastrando, ¿verdad? Ujú. Y tomé esa decisión, pero muy consciente porque yo recuerdo que mi abuelo me detenía y me decía, no lo hagas, o sea, no lo hagas precipitado, Al tontazo, piénsalo bien, digamos. porque yo estaba en una depresión, o sea, mi decisión sí podía ser errónea porque yo la iba a tomar por el momento que estaba viviendo. Entonces mi abuelo me dijo, piénsalo bien, me dice, yo no te estoy diciendo que no te salgas, pero relájate, concientiza bien tu momento. Entré a psicología, o sea, me metí a terapia psicológica y la psicóloga me fue guiando hasta un momento que fue donde te digo que no acabé porque yo creo que pausé a mitad de semestre en todo eso llevé terapia, hasta casi al final del semestre ya tomé la decisión de dejar medicina. Y empezaste a estudiar nutrición, ¿y crees que te empezó a impactar de manera positiva o que igual lo viste así como que, bueno, pues para ya no cambiarme de carrera otra vez?
No, me empezó a gustar porque a mí me encantaban todos los temas y cómo hablaba mi tío. O sea, a mí me inspiraba. ¿Y y realmente era lo que esperabas la carrera? Sí, o sea, a mí me gustó mucho la carrera. Siento que me abrió mucho los ojos porque yo, o sea, tú siempre lo has visto que yo siempre me peleaba contigo y te decía, es que ¿por qué no bajo de peso? ¿Y por qué no bajo de peso? Y hasta que no lo estudié bien y hasta que no me metí con él que me explicaba todo, fue cuando yo empecé a entender y a cambiar. Sí. Porque, híjole, pues años para que yo entendiera eso y empezara a cambiar. Sí. Oigan, y Dulce es como Jorge en el sentido de que también les gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces hubo un punto en el que entiendo, estabas estudiando nutrición y tomaste la decisión de empezar a estudiar cosmetología. ¿Por qué tomaste esta decisión de estudiar dos cosas para empezar y por qué cosmetología? Cuando yo estaba en Adara, apenas estaba sonando bueno, este campo estaba, me atrevo a decir que Adara fue pionero en el área de la aparatología estética aquí en Durango, y lo digo también porque muchos pacientes también así me lo dicen. Entonces yo me empecé a no a involucrar en el área, yo empecé a ver el área y me empezaron a platicar sobre esta carrera y dije, pues se me hace interesante, me empezó a llamar la atención y dije, pues órale, pues si se puede los sábados y de lunes a viernes nutrición y los sábados cosmetología. Sí, cuando llega y me dice, me pregunta mi opinión, le digo, pues la tienes sencilla porque, bueno, es que cuando yo hice las dos carreras no existía lo de los sábados. Entonces yo le dije a ella, recuerdo que le dije, mira, la tienes fácil ahorita. Entre semana dedícate a esto y el sábado haces aquello. Y creo que lo platicó con su abuelo y bueno, pues le dieron el apoyo y bueno, logró hacerlo. ¿Qué tan difícil fue hacer las dos carreras al mismo tiempo? Fue muy sencillo porque mi mente se mantenía ocupada. Y ese fue un tema que también me impactó mucho porque nunca solucioné mis problemas por mantener mi mente ocupada. Pero fue muy sencillo porque todo mi foco estaba en las carreras. Ajá. Ok, y durante este proceso, ¿cómo vivías lo del peso? Porque entiendo que primero fue la depresión, hubo un aumento de peso, te cambiaste de carrera, luego empezaste a estudiar otra. En este momento, ¿cómo andábamos en ese tema? Yo empezaba a subir de peso, pero porque yo siempre les platico una anécdota que era que, bueno, todavía estaba yo en medicina, que salía yo de la carrera. Yo no quería venir a mi casa, yo le agarré un coraje a mi casa, pues porque ahí fue el nicho de problemas de mis papás. Le agarré coraje, entonces yo me quedaba a mitad de camino de la escuela a la casa y a mitad de camino había una tienda, entonces yo compraba 2 papitas y unas galletas y unos pingüinos. Entonces yo decía, para toda la tarde, me sentaba en el jardincito y me los acababa a manera de pues ¿Tipo atracón, atracón? tipo atracón, y llorando, o sea, llorando en el parquecito para sacar todo antes de llegar a mi casa, porque yo sabía que si yo llegaba a mi casa con esa carga emocional, lo primero que iba a hacer era pelear con mi mamá. Entonces, yo lo hacía por evitar eso. Y entonces los comprabas para toda la tarde, pero no te duraban toda la tarde. No me duraban toda la tarde. Oye, y luego ya te lo comías y llegabas a la casa y realmente llegabas relajada o con una sensación de culpa o cómo llegabas. Yo llegaba las primeras veces no había sensación de culpa y creo que eso me hizo que yo volviera a repetirlo. Sí, que básicamente el comer, porque en este caso hablaríamos de un comer emocional como lo está describiendo Dulce, porque es yo me siento triste, yo me siento mal y entonces ¿cómo tapo la emoción? Pues con la comida, ¿no? Y pues ella nos hablaba ahorita al inicio de que precisamente en casa aprendió que este alimento me da paz. Este alimento significa pues un momento que me daba felicidad incluso. Entonces tiene sentido que por qué elegía esos alimentos en ese momento que se sentía mal, porque obviamente era regresar. No lo hacíamos obviamente, no lo hacemos consciente, pero es a nivel más inconsciente de
como esto y me regresa ese momento de paz. Y aparte me lo como y el comer es un acto placentero. Entonces comemos y luego se secretan hormonas de felicidad. La gente dice, no, es que yo siento mucha culpa. Lo primero que viene no es la culpa, porque si eso fuera lo primero que viene, no se repetiría. O sea, hasta ahí pararíamos. Pero como lo primero que viene es, no sé, un adormecimiento de las malas emociones que no queremos vivir, vuelve a repetirse esta conducta. Sí. Entonces esto empezó a impactarte, supongo, en el peso. Que si lo vemos desde el punto de vista biológico, algo que hay que recalcar es que los carbohidratos generan liberaciones de serotonina y de dopamina. Y esa serotonina, pues, es la hormona de la felicidad, por decirlo alguna vez, de alguna forma, o el neurotransmisor de la felicidad. Y esa dopamina es la de la recompensa. Entonces, las personas que utilizan este alimento como una, ¿cómo se dice? Como un mecanismo de aligerar, pues. Sí, de adormecer la emoción. Exacto, como tal. De adormecer la emoción, pues en realidad aquí viene un problema, que al principio sí te va a servir. ¿Por qué sí te va a servir? Porque liberas serotonina, liberas dopamina y que a gusto. Pero como la dopamina... Es como una droga. Exactamente, Sí. Es como una droga. ¿Por qué? Porque más adelante vas a requerir más dosis y más dosis para estar sintiendo lo mismo. Y es por eso que a lo mejor Dulce ahorita lo acaba de platicar de una forma, pero a lo mejor ella comenzó nada más con una bolsa de papas y a lo mejor lo fue subiendo hasta que ya... Y sí lo fui subiendo porque yo recuerdo que yo me escondía las bolsas de comida en mi mochila y me subía a mi cuarto a escondidas y ahí me las comía. O a veces pedía comida a domicilio y bajaba yo con una mochila a la cochera y metía todo porque era una cantidad. No me importaba gastar 300, 500, 600 pesos en algo para mí, pero yo pedía el combo más grande que hubiera. Y yo recuerdo que una vez pedí un paquete de 6 donas, y digo pedí porque me tocó mucho pandemia. Pedí un paquete de 6 donas, bajé con mi mochila porque para que mi mamá no se enterara y estaba en su cuarto, lo metí a mi mochila y me subí a mi cuarto. Comí una dona, seguí con la siguiente y en la tercera me empezó a dar culpa. Empecé a llorar. Me empezó a dar una crisis bien fea y yo no sabía qué hacer. Le hablé a mi abuelo. Y mi abuelo dice, a ver, ya te comiste las donas, cómete esa dona con tranquilidad, termínala y ya, o sea, retoma tu vida normal. Yo esperaba una respuesta diferente de mi abuelo. Yo esperaba así como de ya, hija, pues ya deja de comer o así. No, al contrario, me ayudó porque él me decía, respira, tranquilízate porque estás comiendo por ansiedad. Y desde ahí empecé yo a identificar que cada vez que me estaba dando ansiedad me daban esos atracones. Uh-huh. ¿Y hasta qué edad te siguió pasando? No, pues todavía yo, hace que serán unos, pues un año. Sí, contarles que ahorita Dulce tiene pues un tiempo haciendo cambios poquito a poquito y creo que a inicios de este año comenzó ya más fuerte a concientizar, a empezar a trabajar en ella, que por cierto también como muchos de nuestros pacientes se le acompaña de síndrome de intestino irritable, de intolerancias a algunos alimentos, etcétera, pero que todo esto es precisamente en esa conexión que hay entre la microbiota, el intestino, el cerebro, y que las emociones pegan mucho a esos niveles, ¿no? Y entonces, pues es un círculo vicioso por ahí que también más adelante platicaremos. Y Diana me regaña mucho porque dice que digo mucho que más adelante, pero es que la realidad es que la nutrición es así. La nutrición es como un árbol que tiene muchas vertientes de las que tú puedes hablar, o sea, desde la parte biológica, desde la parte psicológica, lo ambiental, o sea, hay mucho. Es más, uno de los siguientes capítulos que vamos a hablar de inteligencia artificial y nutrición, ¿no? Porque ahorita hasta en eso estamos teniendo impacto. Pero bueno, retomando en esta parte. De hecho, yo sí quería mencionar ese ciclo que tú decías porque me parece importante que la gente que nos escucha lo identifique, para que sí lo pueda cambiar, porque yo creo que el abuelo de Dulce lo supo tratar de una manera muy correcta. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese ciclo? Pues para empezar empezamos como una restricción. En la mayoría de los casos, no sé si era tu caso, que intentabas comer sano, restringiéndote, y empezábamos con eso, ¿no? Empezamos restringiéndonos, siguiendo una dieta muy clara. Yo decía que de... seguir una dieta me daba depresión.
Sí, es que tiene sentido más por cómo lo estamos asociando, de debo de comer así por lograr algo o como castigo, ¿no? Entonces, de ahí empieza como lo malo, porque lo malo me refiero, empezamos a etiquetar alimentos. Esto es bueno y esto es malo, ¿no? Y de ahí empieza el problema. Después de ahí empieza un momento en el que por tanta restricción, a la gente no le gusta sentirse atada. Entonces, entre más restricción haya, entre más queramos como encadenarnos a un plan de alimentación, más ganas va a haber de querer liberarnos. Entonces, viene esa parte de, ya sea por vulnerabilidad, un día me siento más triste o un día de tanta restricción, ya no se me antojaba una galleta y llega un momento en el que ya no me voy a comer una galleta porque ya llevo restringiéndome 3 semanas, un mes, me voy a comer 3 paquetes de galletas. Entonces lo comemos sin control. Viene ese consumo sin control, de ahí pasamos a, como me lo comí pues sin control, viene la culpa. Y esa culpa que hace, pues me aumenta todavía más el ser más restrictivo la siguiente vez. Hablarme feo, porque obviamente cuando sentimos mucha culpa empezamos a hablarnos muy feo de porque me lo comí, así no voy a bajar de peso, no voy a lograr lo que yo quiero. Y toda esa culpa nos lleva a restringirnos más y de ahí se empieza otra vez a repetir el círculo vicioso. Entonces, tu abuela en ese momento te dijo, cómete la siguiente dona tranquila. O sea, de ahí se me hace muy importante y muy impactante lo que él le dijo, porque de ahí se está queriendo eliminar la culpa de no pasa nada. Y de hacerme ver que el alimento no era malo, sino... Exactamente, porque los alimentos no son ni buenos ni malos, es la forma en la que los consumimos y el contexto en que lo hacemos, ¿no? Entonces, al eliminar la culpa se eliminan muchas cosas, porque qué diferente sería si cuando se te antoja una galleta te comes la galleta y ya está. Eso es saludable cuando se te antoja, porque entonces va a evitar que te des un atracón con 5 paquetes de galletas, ¿no? Entonces, de ahí me parece muy importante que la gente que nos escucha identifique esta parte. Así es. Y bueno, siguiendo en este caminito, Dulce, terminas nutrición, terminas cosmetología, empiezas a trabajar, pero en ese inter empieza a haber pues alteraciones también a nivel de tu psicología. ¿Qué pasa con eso en esos momentos? Yo creo que tuve muchas recaídas porque primero decidí afrontar la situación. O sea, decidí ponerle cara ahora sí a lo que estaba sintiendo, porque lo que antes hacía era como taparla nada más. Y ponerle en cara la situación, que fue cuando ya me decidí a tomar terapia psicológica, ir con el psiquiatra, contigo, con Diana, porque hice un chorro de cosas. No fue nada más ir con un solo profesional. Entonces fue donde me empezaron a dar altibajos, pero yo comprendía que esos altibajos eran parte pues del proceso que implicaba el tener que enfrentarme a mí misma, pelearme contra mí misma. Sí, claro, es que en este momento es muy incómodo y por eso somos evitativos, o sea, así como hay gente que usa la comida, hay gente que usa el alcohol y usa el tabaquismo, pero el fin es el mismo, no enfrentar la situación, porque obviamente enfrentarla genera mucha incomodidad, enfrentarnos con miedos y con cosas que a lo mejor creemos que no vamos a ser capaces, que nos van a llevar a un punto, obviamente, de quiebre, pero es que la verdad lo que hacemos no es ser más valientes cuando hablo de evitar la situación, porque eso... Quiérase que no, es como una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y qué valiente de tu parte haberte enfrentado con esto, porque sé que significó mucho, ¿no? Y bueno, terminas en nutrición, terminas cosmetología. ¿Y por qué decides dedicarte? No has dejado la nutrición, pero te dedicas más a la cosmetología que a la nutrición, ¿sí? ¿Por qué decides dedicarte más a la cosmetología? La cosmetología en el mundo de las redes sociales se ve como pura estética. Así es. Yo lo vi desde el ámbito del cómo la mujer tomaba esa autoestima, el cómo le regresaba ese poder de, oye, me volví a poner esta blusa, me volví a poner este pantalón, y eso fue lo que a mí me impactó mucho, no la estética, sino el empoderamiento que le das. Lo que impactaba en la persona. Ajá. Así es, eso es algo que dice Dulce que es muy bonito. Yo mencionaba en otro episodio que nosotros nos dedicamos a cambiar vidas, y lo digo de esa forma porque es muy bonito ver, en el capítulo anterior hablábamos con otra de nuestras pacientes y ella es otra, ¿no? Y Dulce ahorita, aunque todavía está en esa lucha, porque todavía está en esa lucha, no ha terminado de
de vencer todos los demonios, creo que va avanzando bien. Aquí yo quiero recalcar que también ha jugado un papel muy importante, pues su familia, pero también ha jugado un papel muy importante su novio, que llegó a su vida y que, pobrecito, también le ha tocado ahí aquí está tras bambalinas. Que por cierto, aquí está detrás, disfrutando de la historia. No sé por qué llora, pero aquí está detrás. Pero ha jugado un papel muy importante como red de apoyo. Y le ha tocado cosas difíciles. Yo recuerdo que en alguna reunión, estábamos en una reunión y Dulce de repente se fue. Así, de esas veces que uno dice, pues, ¿qué pasó, verdad? Y no sé, creo que al que le tocó lidiar con eso fue a su novio, porque, pues bueno, ya desaparecieron de esa reunión y le dio una crisis por ahí. Oye, pero estas crisis que tú has tenido, Dulce, han sido tan importantes que ha impactado a nivel biológico, como en tu cabello. En todo. ¿Cómo ha sido ese impacto? Pues me ha dado alopecia areata. En la universidad se me cayó gran parte de mi cabello. Un compañero una vez me dijo, ¿te rasuraste la cabeza? Y yo, ¿cómo me voy a rasurar la cabeza? Y luego ya, pues bueno, yo lo dejé pasar y de rato empezó a aparecer, o sea, la alopecia areata es caída de cabello así en forma circular. Como en aros. En aros, ajá. Entonces se me empezó a caer todo el cabello y eso también, pues para mi autoestima me pegó un chorro. En la lengua también me dio algo que todavía no logro comprender qué es. No sé si puedes explicarlo, pero hasta la catsup me picaba, pero entiendo que era algo por el estrés que causaba la depresión y las crisis en mí. Pues a tal grado que tuve que tomar mucho medicamento. Ahorita que mencionas a Hernán le tocó vivir una parte de mi vida donde yo me la pasaba dormida por el medicamento. Por todas las crisis que me tenían que controlar. Entonces, muchos meses de nuestra relación fueron yo dormida. Y la otra gran parte en crisis. Sí, yo creo que sí ha sido que... Y la otra sí van a comer juntos. Esa es la que le gustaba más a Hernán, la de irse a comer juntos. Pero sí, yo creo que en la casa a nivel de familiar, pues estamos muy agradecidos con Hernán por haber sabido llevar esa parte. Y ahorita lo digo aquí en la cámara, se lo agradecemos de todo corazón porque ha sido pieza clave con Dulce. Dulce no ha terminado, es un proceso que sigue luchando. A mí me da mucho gusto que ella tomara la decisión ya ahorita. Ya no recibe el apoyo que recibía antes, cuando comenzó a estudiar la carrera de nutrición. Entiendo que le apoyaron tanto sus papás como mi papá para hacer la carrera. Al final mucha parte de eso lo hizo su abuelo. Pero ahorita ya no. Ahorita ella decidió estudiar su tercer carrera, decidió estudiar su maestría y prácticamente se está pagando ella todo, sí, prácticamente todo. Prácticamente algunas cosas. Sí, okay. Prácticamente todo. Prácticamente todo. Bueno, no sé si recibe o qué tanto apoyo recibe, pero bueno, de lo que yo percibo aquí, pues todo lo que gana ella en esto se va en estudio porque ella está buscando el poderle dar al paciente un enfoque diferente. Y ahí es en donde ese enfoque no lo da ni la nutrición, ni lo da la cosmetología como tal, y lo da la fisioterapia. Y entonces, y esta, digamos que especialidad, que es el área de la dermatofuncional. Entonces, a mí me gustaría, como a manera de ir cerrando este episodio, que nos platiques por qué fisioterapia y por qué fisioterapia dermatofuncional. Cuando yo entré a estudiar cosmetología, yo entendía que muchas de las cosas que nos enseñaban en cosmetología no estaban del todo claras, y lo sigo diciendo, y es por lo que lucho en el área de cosmetología, que es que se vea al cuerpo humano como pues un todo, o sea, el cuerpo humano.
Y por eso yo siempre digo, yo no hubiera estudiado cosmetología si no hubiera estudiado nutrición, porque la nutrición me permitió darle ese enfoque a la cosmetología más global, que sea más humano, más personalizado, más funcional, pues. Entonces, en esa búsqueda, en ese inter de no solo ver la estética, pues nació, vi la fisioterapia dermatofuncional, que es precisamente darle la funcionalidad o devolverle la funcionalidad a la piel, que es lo que me encanta. O sea, a mí me encanta ver que la mujer, que su piel vuelve a su normalidad en muchos aspectos, y eso es a lo que se dedica la fisioterapia dermatofuncional. Entonces ya no solamente es la estética, sino es esa funcionalidad de la piel. Oye, Dulce, y ahorita platicabas que hace un año que empezaste un cambio, o sea, ya tenemos muchos años iniciando, pero algo no funcionaba, Muchos intentos. Sí, pero este año entiendo que te pusiste ya más en serio. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de ahora sí voy a cambiar en serio y lo hiciste pues de una manera muy holística? Buscaste terapia, nutrición, psiquiatría, o sea, muchas cosas, ya no fue lo mismo, pero ¿qué te llevó a ese punto de quiebre de decir, ya, ocupo cambiar? O sea, lo que yo me estaba sintiendo mal de que ya no quería hacer nada, ya no podía hacer nada. Hasta una vez, una plática que tuve con Jorge, me atrevo a decirle Jorge porque aquí en el consultorio es el doctor, ¿verdad? Pero con Jorge... Yo no pido que me digan así. No, yo lo digo así por mi propia cuenta. Pero él me decía que yo tenía que darme cuenta que mi depresión también jugaba un papel muy importante en mi microbiota, y por eso todos mis problemas del intestino irritable, en mi peso. Entonces, que yo no iba a poder solucionar mi tema del peso si yo no trataba mi tema emocional. Entonces, agarré la onda y dije, pues esto no es solamente ponerme a hacer la dieta, o sea, tengo que ir a terapia, tengo que ir a hacer todo esto. Y yo dije, si yo quiero ser grande, yo tengo que estar bien conmigo misma. ¿Y cómo quiero que mis pacientes estén bien si yo no estoy bien? Entonces, no podía transmitirles eso. Okay. ¿Y cómo vas con ese cambio ahorita? Porque Súper ya llevamos un bien. año y aquí se van a mostrar fotitos de evidencia, un cambio muy grande en Dulce, y no nada más a nivel físico, es a nivel emocional, a nivel también funcional, porque también ha mejorado muchas cosas que traía por ahí problema, por ejemplo, su rodilla. ¿Cómo ha sido el cambio hasta ahorita, Dulce? No, súper bien. Me encanta subir las escaleras sin cansarme. Sí, es que llega un momento en que algo que denominamos en el ámbito biológico, que es el estrés oxidativo, este estrés oxidativo pega a muchos niveles, ¿sí? Genera inflamación a muchos niveles, a neuroinflamación, que es algo que ya mencionaba ella, que veía a nivel intestinal, a nivel, o sea, este sobrepeso impacta a todos los niveles. Si bien con ella estamos viendo un enfoque muy grande a nivel emocional, también tenía un impacto muy grande ya a nivel físico. Sí, yo recuerdo que estábamos callados y su respiración ya se escuchaba diferente, no podía subir las escaleras sin cansarse, y ahorita es muy bonito porque ya puso un límite en el que se va a hacer ejercicio, se va a nadar, y avienta todo, cosa que no hacía, y eso nos da gusto, nos da tristeza, pero nos da gusto. ¿Por qué? Porque pues ya... Dejo de contestar. Deja de contestar mensajes, apaga su teléfono. Según ella, se le acaba la batería todos los días a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde. Ahí se acaba la batería del celular. Pero bueno, en realidad eso es algo bueno porque se toma su espacio, lo está buscando. Y creo que esta vez sí veo un cambio muy diferente en ella. Vuelvo a insistir, nadie está del todo curado de algo, ¿sí? Siempre quedan cosas que se pueden mejorar, que se pueden trabajar, y yo creo que ahorita Dulce está precisamente en eso, en esa lucha, lo está logrando. Yo la invité a esto y le dije, cuando estés lista de hablar, lo platicamos ahí. Me da mucho gusto que ahora ella lo haya querido externar. Sé que es difícil. Sé que tuviste ahorita momentos en los que te quisiste quebrar, sé que te has quebrado en este año, lo has hecho, pero bueno, es ese altibajo. Y el querer salir en cámaras, porque tú sabes cuántos años
que rechacé una foto aquí en Adara. Totalmente, Dulce se escondía de las fotos, entonces, bueno, yo sé que ahorita el salir en cámara, el platicarlo en esto es una cuestión difícil para ella. Y por eso para mí es muy bonito estar viendo este cambio de ella. Vamos a hacer una segunda parte de ella porque seguro que va a continuar con esto. Tenemos ya de forma intensiva de enero a la fecha. El año pasado comenzó a hacer cambios, pero fueron cambios más globales, ¿no? Y ya de este año fueron cambios más particulares, más directos. Y ahorita estamos en esa batalla. Así que, pues Dulce, te agradezco mucho. No sé si quieras agregar alguna otra cosa antes de terminar. Pues solamente que me encantan estos podcasts porque siento que se ve un lado de la nutrición, de la psicología, de la psiconutrición que no se ve en redes sociales y que no se puede proyectar en redes sociales, porque cómo haces una publicidad de todos los cambios que está teniendo un paciente de este estilo. Así es, y que ese es uno de los objetivos de NutriCharlas Adara, además de traer especialistas en áreas muy particulares, pues también está la situación de que veamos la parte humana de alguien que bajó de peso, o de alguien que subió de peso, o de alguien que simplemente está intentando cambiar su estilo de vida. Sí, porque yo lo veo muchas veces en cosmetología, los pacientes me dicen, ay Dulce, ¿qué se hizo? Uy, si Uy, ¿cómo le respondo que no es un una cavitación? O sea, es un cambio. Sí. Y es lo que yo trato de proyectarles a mis pacientes. O sea, mis tratamientos para reducir grasa no son la solución. O sea, son una ayuda nada más. Y es lo que yo quiero proyectarles a ellos. Y a mí se me hace muy bonita esta historia. Y yo les decía al principio que se iban a identificar algunos con ella porque se me hace muy impactante ya cuando lo vemos a nivel global cómo detonó todo, ¿no? Cómo la parte emocional, el tragarnos una emoción. Fíjense en el impacto que tuvo el cabello, la microbiota, la alimentación, todo. Y cómo fueron tantos años de que había una dieta, que digamos la punta del iceberg, la dieta, el peso, y nada cambiaba. Y hasta que se hizo frente, que yo sé que fue muy complicado, porque obviamente es abrirte, es mostrarte vulnerable, es enfrentar con miedos, con demonios, como decían ahorita, y cómo hasta ese momento que uno pospuso tanto tiempo por muchas cosas, hasta que vino ese cambio. Ahora sí vemos un cambio de adentro para afuera, porque no se, como decía Dulce, no se puede estar bien y proyectar algo a los demás si uno no está bien. Entonces, cuando empieza el cambio por dentro, a nivel interno, se empieza a reflejar por fuera. Así es, y tuvo momentos donde, como antes había mencionado Diana, se abrió una caja de Pandora, y en esa apertura de caja de Pandora la llevamos todos, ¿eh? Sí, echó pleito con todos, con Hernán, con Diana, conmigo, híjole, conmigo, yo digo que al doble o triple porque peleaba como tío y peleaba como jefe y peleaba como colega y como hermano. Sí, o sea, nos tocó de todo hasta que, bueno, pues creo que ya ahorita ahí la lleva, así que pues muchas gracias Dulce por abrirte, muchas gracias Diana por ayudarnos a comprender el proceso que Dulce ha estado llevando, y muchas gracias a Hernán por apoyarnos desde allá, desde atrás, pero también por apoyarla a ella, y bueno, pues a ustedes también muchas gracias por escucharnos, porque sabemos que 1 hora 15 minutos es mucho tiempo, pero bueno, quien se quedó hasta el final seguramente es porque le está aportando algo, seguramente es porque se sintió de alguna forma identificado, o porque siente que le puede ayudar o que le va a ayudar a alguien más, o a lo mejor los abuelos lo están escuchando nada más porque la quieren, pero bueno, a quien se quedó hasta el final, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de NutriCharlas Adara. Bye.